Bueno, nuestro siguiente orador es William Buckert. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero. Él es médico acreditado en Argentina y España. Es especialista universitario en cirugía plástica, estética y reparadora y especialista en cirugía general. Realizó un máster en dirección de empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, cursó ciencia de datos con lenguaje R y Python y en 2020 desarrolló el primer sistema de evaluación de riesgo con IA, que se llama AIRA 10.0, del que nos va a contar hoy, y un algoritmo predictivo basado en evidencia para prevención de complicaciones en cirugía plástica. Él es fundador y CEO de AIRA 10 Medical, eh, que trabaja en inteligencia artificial en cirugía plástica. Un gusto, William, tenerte con nosotros. Te invito a que cuando quieras te cedo la palabra. Gracias, Candelaria. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien la Sí, pantalla y perfecto. todo? Ok. Bueno, muchas gracias en principio por aceptar la participación de mi trabajo. Fundamentalmente lo que les quiero compartir hoy es cuál fue un poco, primero felicitar a Federico por el trabajo que presentó, me parece fantástico, muy entretenida, como dijo Candelaria en la presentación. Y bueno, yo en estos 20 minutos les quiero compartir cuál es mi experiencia con la implementación de inteligencia artificial para la prevención de complicaciones quirúrgicas, específicamente de cirugía plástica, que es mi especialidad. Así que vamos a ir a eso. Entonces, durante la implementación del sistema, lo que hice fue desarrollar una aplicación. En principio, el diseño estaba pensado para identificar y clasificar a los pacientes de acuerdo a la probabilidad de tener complicaciones, básicamente para hacer prevención de complicaciones, que era el tema fundamental que me preocupaba. Pero luego le fui agregando algunas características diferentes para poder, que son muy útiles desde el punto de vista práctico, para usar en el día a día, digamos, para la toma de decisiones. Y para explicar un poquito para que se entienda la importancia de lo que significa la evaluación de riesgo, pensemos en una cosa. O sea, normalmente en nuestra vida, por lo menos quien no pasó para un quirófano, algún día va a tener que pasar, y si no, va a ver que un ser querido va a tener que pasar por el quirófano. Entonces, yo les voy a contar una muy brevísima historia para enfatizar la importancia de la evaluación de riesgos en cualquier tipo de cirugía, ¿no? Más allá de que esto sea cirugía plástica, bueno, ya vamos a ver que la aplicación se puede utilizar para otras cosas también, para otras especialidades quirúrgicas. Pero básicamente hace unos años atrás, una paciente se contactó, que es común en el día a día, digamos, se contactan los pacientes por las redes sociales. Esta paciente tiene unos 35 años, se contactó por Facebook, me preguntó bueno, cuánto costaba hacerse una abdominoplastia con una liposucción, y me dijo que estaba chequeando con otros doctores también. Entonces yo le dije, bueno, necesito hacer unas preguntas, vamos a hacer una evaluación, mándeme las fotos y yo le voy a ver cómo la puedo ayudar. Y bueno, entre pregunta va, viene y demás, y la documentación no terminé a completar la evaluación, y la paciente la perdí. Bueno, evidentemente eligió operarse con otro colega, y como al mes y medio más o menos me entero en las noticias de que esta paciente falleció por una complicación intraoperatoria en cirugía plástica. Entonces, bueno, ahí quedé como choqueado y dije, wow, o sea, esta paciente podría haberla atendido yo tranquilamente, y qué me hubiera, o sea, ¿por qué no me hubiera pasado a mí lo mismo que le pasó al colega? O sea, ¿cómo yo podía haber predicho esta situación y ese desenlace? ¿Qué manera tenía? Entonces eso me motivó a comenzar a investigar sobre el tema de la seguridad en cirugía plástica, ver qué clasificaciones había, ver qué evidencia había, ver, en fin, cuáles eran los sistemas de evaluación que había en ese momento y hasta ahora, ¿no? Que no cambió literalmente mucho las cosas. Y sí por ejemplo, me di cuenta de que en cirugía plástica al menos no teníamos una clasificación como sí la tenemos en otras especialidades, como por ejemplo el ASA, para clasificar en los anestesiólogos, el ABGAR o cualquier otra clasificación. Asimismo el Caprini, el score de Caprini para hacer tromboprofilaxis. Bueno, no teníamos en cirugía plástica ninguna herramienta que nos permita clasificar y a partir de ahí tomar decisiones.
en la atención del paciente, en el tratamiento, en fin, básicamente. Entonces eso me motivó a comenzar la investigación. Y lo que se usa actualmente para entender algunas definiciones de lo que se trata en el alto riesgo es que en el año 2011, esto es lo que se usa actualmente, en el año 2011 la Comisión de Seguridad de la Asociación Americana de Cirugía Plástica definió a los pacientes como de alto riesgo los que tienen índice de masa corporal más de 35, más de 60 años, que están expuestos a una cirugía más de 6 horas, en los que se hace una liposucción más de 5 litros, o se combina liposucción de gran volumen con otros procedimientos, especialmente con la abdominoplastia, o aquellos que tienen una historia de enfermedad cardiopulmonar. Posteriormente, en el 2018, el doctor Rod Ruich, que es muy conocido mundialmente dentro de la cirugía plástica, reclasifica, básicamente aumenta la sensibilidad al disminuir el valor de los parámetros. Es decir, el índice de masa corporal lo pone en menos 30, el tiempo operatorio menos de 4, la lipoaspiración menos de 3 litros, casos combinados especialmente con abdominoplastia con liposucción, eso es similar. Pero no, esto deja muchísimos pacientes afuera, porque la posibilidad de combinación de los múltiples predictores, digamos, hace que sea, o sea, no, es muy básico esta manera de clasificar. No es realmente una verdadera clasificación. Entonces me puse a ver cuál era la correlación que hay entre los distintos factores de riesgo dentro de la mejor evidencia disponible y la correlación con las complicaciones. Y con esto y un dataset y un análisis retrospectivo que hice sobre un propio dataset que yo venía armando, bueno, con eso diseñé el algoritmo, este algoritmo de clasificación, básicamente que lo que hace es clasifica por grupo de riesgo, como bajo, moderado o alto, según un puntaje que va de 1 a 2.5. Arranca de 1 porque 0 no hay riesgo 0 en cirugía plástica. Este es el primer sistema de evaluación asistido por inteligencia artificial, el primer sistema predictivo para predecir complicaciones en cirugía estética, y que ha sido publicado en PRS Open, o sea que es de acceso abierto para quienes les interesa leer un poquito más sobre el tema de la investigación. Yo acá básicamente voy a hablar para compartir cuáles son los hallazgos más importantes, digamos. Le quiero compartir alguna información que les pueda ser útil desde el punto de vista de la aplicación diaria de la inteligencia artificial. No voy a hablar tampoco de la parte digamos, de los procesos, pero simplemente para mostrarles cómo es el proceso y cómo colecté datos y luego hice una validación interna utilizando un Support Vector Machine. Esto está en la publicación. Pero básicamente estas son las correlaciones de los distintos predictores. Y afortunadamente, bueno, el porcentaje de casos dentro del grupo de riesgo alto es un porcentaje menor, anda por menos del 15%, acá en el 12 en el primer dataset, y este es un valor importante, el 0.29 log ratio, que ahora vamos a ver por qué es importante, y es porque nos dice algo de la comparación que podemos hacer en la distribución y en la media de cada uno de los grupos, ¿ok? De manera comparativa. O sea, lo que observé es que hay una diferencia estadísticamente muy significativa entre un grupo y otro, y entre las medias, a juzgar por las medias, ¿verdad? Otra manera de interpretar, digamos, esta evaluación estadística es por la diferencia relativa. Desde el punto de vista práctico es importante porque, por ejemplo, este 2 que dice acá diferencia relativa significa que un paciente que está clasificado en el grupo de moderado tiene 2 veces más probabilidad de tener una complicación que el que está en riesgo bajo. Y el que está en el grupo alto tiene 6 veces más probabilidad de tener una complicación. Es decir, que no es lineal el crecimiento, ¿ok? Del riesgo dentro de la clasificación. Así que eso es muy, muy importante para tener en cuenta cuando un paciente está en esta clasificación. Entonces, si vemos los distintos predictores, son predictores independientes, y acá vemos la distribución en los distintos, se puede perfectamente ver la distribución en los diferentes grupos de riesgo, ¿sí?
Y ahora cuando yo hice, o sea, un trabajo retrospectivo, que es el anterior que está en el trabajo, y luego empecé a hacer, digamos, lo mismo de manera prospectiva. De manera que en el 2000, y luego acá comparé, digamos, el dataset retrospectivo con el del análisis prospectivo que estoy haciendo. Ahora vamos por 1.250 pacientes, acá hay 948, y la distribución de los grupos de riesgos es muy, muy similar, como pueden ver. Es muy similar. Los hallazgos que son estadísticamente significativos, que es muy importante, son que el puntaje de riesgo tiene una alta correlación con el índice de masa corporal, la edad, el Caprini, el tabaquismo y el sexo masculino, que al principio no me quedó determinado en el primer dataset, pero ahora en forma prospectiva vemos que sí coincide con la literatura un poco y sí está estadísticamente significativo, es la correlación que tiene. Otro hallazgo interesante es la correlación entre las complicaciones. La necrosis se correlaciona mucho con dehiscencia y con seroma de manera significativa. Bueno, y estas son las medidas de desempeño del modelo predictivo por grupo de riesgo. Entonces, acá tenemos un valor sintético que es el de la precisión para ver el desempeño de este modelo, que es de un 97.3%. Y lo que es interesante acá es que es la precisión un poquito más baja de 0,91 en el grupo alto, porque esto es a expensas de la sensibilidad, que aumenta acá al 100%. ¿Ok? Y esto está bueno dentro de la clasificación porque quiere decir que aquel paciente que está entre riesgo moderado y alto, el sistema me lo lleva para el lado de alto. ¿Ok? Entonces, por eso la sensibilidad es 100%. Mete todo, los agrupa. Y esto es importante porque sabemos que si el paciente está dentro del riesgo alto, bueno, no se me va a escapar un paciente con riesgo alto. Eso quiere decir, desde el punto de vista práctico, tiene una importancia fundamental, digamos. Por supuesto que hay limitaciones en el estudio retrospectivo. La principal limitación es el conjunto del dataset de datos. Se necesitan más estudios prospectivos, especialmente para hacer la validación externa, y las recomendaciones y las estrategias, si bien no las analizo ni las discuto, porque eso sería tarea posterior, digamos, sí es importante analizar cuál es la consecuencia de la implementación de la inteligencia artificial, que es un poco atendiendo a la problemática diaria que tenemos, o sea, la parte del punto de vista práctico. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos que atender los médicos en el día a día? Entonces, esta utilidad es la más importante, basada en la solución de problemas, que son que las complicaciones pueden llegar a ser hasta un 30% en algunos procedimientos como la abdominoplastia, que la mortalidad puede llegar a 1 en 13.000 pacientes, en procedimientos también como abdominoplastia debido a tromboembolismo. Fundamentalmente la falta de tener una clasificación de riesgo, que sea práctica y que sea útil y que nos permita hacer prevención en el día a día. Luego tenemos otras preocupaciones como son la tromboprofilaxis, como vamos a ver. El score Caprini es universalmente aceptado, pero es difícil de implementar en la práctica. Ya vamos a ver algunas estadísticas interesantes al respecto. Entonces no es tan fácil de implementar, entonces la profilaxis muchas veces no se hace, básicamente. Las evaluaciones, especialmente a partir de la pandemia, de que se digitalizó un poco, se empujó a la digitalización de distintas especialidades, nos requieren mucho tiempo en cuanto a las evaluaciones, específicamente en hospitales, me imagino yo como yo lo veo en la práctica privada, así que me imagino un volumen de manejo como el hospital italiano, bueno, debe ser bastante complicado. Las evaluaciones online y demás, las consultas de pacientes de otras ciudades, que a veces tienen que viajar, que tienen un tiempo acotado para quedarse a hacer un postoperatorio y tienen que volver. Bueno, en fin. Y sumado a la confusión general, como me gusta decir a mí, mucha información que hay online que es engañosa y que hacen que se generen expectativas irrealistas, que los pacientes quieren una cosa o la otra y no, la verdad que no tiene nada que ver, y uno no puede a veces aconsejarlo de la mejor manera cuando las evaluaciones se hacen online, sin una exhaustiva recopilación de datos, digamos, como una historia clínica, ¿verdad? Entonces, bueno, y otra cosa que suma los problemas es que los pacientes andan chequeando incesantemente los precios y comparando y se guían muchas veces por eso, ¿no? Entonces es fácil caer en muchas trampas.
Dicho esto, ¿cuáles serían los beneficios? Entonces, por toda esta problemática es que fui como mejorando el diseño de la aplicación que utilizo normalmente para poder hacer un triage rápidamente online cuando un paciente entra en contacto con nuestro consultorio, para mejorar la elegibilidad de los pacientes, para poder hacer una planificación quirúrgica correcta y de esa manera poder aconsejarle lo mejor a los pacientes y que puedan tomar decisiones informadas. Es decir, los beneficios van a ser fáciles, son fáciles de ver si nosotros implementamos este tipo de soluciones, porque nos va a posibilitar prevenir complicaciones, ahorrar tiempo, reducir costos y también mejorar la satisfacción de los pacientes. Ahora vamos a ver de qué se trata. Veamos cómo funciona Airo 10.0 y cómo puedes implementarlo en la práctica diaria. Los pacientes tienen acceso a un cuestionario a través de un enlace que puede compartir en su sitio web o redes sociales. Entonces ellos cargarán toda la información, antecedentes, factores de riesgo y fotografías a través del cuestionario. El sistema clasificará automáticamente su riesgo. La información se almacena en la nube y se muestra en tiempo real en cualquiera de sus dispositivos después de la limpieza y el filtrado de datos. Luego, el médico tratante y el personal de su clínica abordarán cualquier inquietud del paciente y si hay alguna inconsistencia con la información proporcionada, pueden verificarla y corregirla. Por lo tanto, podemos iterar en una reevaluación en tiempo real en el momento que lo necesitemos. En esta vista, podemos ver todos los factores de riesgo del paciente como la edad, el índice de masa corporal, la puntuación Caprini, el hábito de fumar y la puntuación de riesgo de cada paciente. Además, el resultado de la detección de trastorno dismórfico corporal y el precio de la cirugía ajustado al riesgo del paciente o RAP. De esta manera, se puede recomendar al paciente modificar los factores de riesgo para bajar su riesgo, y los prestadores pueden compensar las pérdidas de las reoperaciones. También podemos ver el número de casos en cada grupo y la geolocalización del paciente. Y si quiere ver a un paciente en particular, solo tiene que hacer clic y ver toda la información, el riesgo, los antecedentes, el tratamiento que desea y sus medidas. Además de las imágenes que subieron para el análisis. Entonces podemos hacer una evaluación precisa y completa del paciente en unos minutos. Veamos cómo. Entonces, estas son un poco las herramientas, cómo las fui mejorando, implementando distintas características para mejorar las evaluaciones. Y a partir de ahí poder hacer recomendaciones que están basadas en la evidencia. Básicamente, si de acuerdo a los parámetros, esto es muy esquemático por supuesto, ¿no? Pero para que se entienda, de acuerdo a los parámetros uno puede tomar decisiones. Si el paciente es de riesgo bajo, operarlo; si es moderado, diferir y modificar factores, al igual que si el paciente es de riesgo alto, no operarlo, arribar a un diagnóstico y bajar el riesgo de ese paciente. Si un Caprini es mayor de 5, hacer un laboratorio especializado y una consulta hematológica; y si tiene un trastorno dismórfico corporal positivo, el paciente requiere de interconsulta con psicología, psiquiatría y un apto psiquiátrico para poder operarse. Entonces, pero en medicina basada en medicina basada en la evidencia es importante tener en cuenta las preferencias de los pacientes. Nosotros estamos llevando a cabo una encuesta permanente para ver qué es lo que piensan los pacientes sobre implementar la inteligencia artificial. Y si bien los resultados obviamente son preliminares, y digamos la aceptación que tienen los pacientes en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial para mejorar la satisfacción, para prevenir complicaciones, para ahorrar tiempo, para reducir el costo y para mejorar el nivel de atención, es muy alta. O sea, hay una muy alta aceptación. Y también hace unos pocos días hicimos un webinar de inteligencia artificial en cirugía plástica, en el cual hicimos una encuesta a los colegas sobre cómo era de utilidad práctica, sobre la implementación y el uso de inteligencia artificial para la evaluación de riesgo. Nosotros preguntamos si tuviera acceso a un sistema de inteligencia artificial para la toma de decisiones en un paciente en particular, en caso de duda, usted, ¿a qué le daría más importancia? A su opinión, a la recomendación del sistema, y el 72% contestó a ambas, es decir, a la opinión propia más la recomendación del sistema.
Por otro lado, preguntamos si implementaría la ayuda de inteligencia artificial en la toma de decisiones diarias para prevenir complicaciones. Y el 78% de los colegas contestó que sí. O sea que vemos que hay también una aceptación del punto de vista de los médicos y una apertura, creo que cada vez va a ser mayor, a la implementación de inteligencia artificial. Y cuando preguntamos si la inteligencia artificial generará mayor desigualdad o si facilitará un nivel mejor de atención, el 77% de los casos la respuesta fue que facilitará un mejor nivel de atención. Y esto, para mi sorpresa, bueno, es para pensarlo. ¿Qué especialidad médica tiene más riesgo de ser reemplazada por herramienta de inteligencia artificial? Para mi sorpresa, el 50% contestó que especialidades quirúrgicas, que como tienen manualidad, yo hubiera pensado que no es así. Hubiera pensado en otros tipos de especialidades, bueno, imágenes y demás. Pero bueno, esta es una importante, digamos, esta tendencia en las respuestas. Y si utilizaría la clasificación de Caprini para tromboprofilaxis. Acá voy a hacer hincapié porque esta es muy importante, porque de acá uno puede concluir, si bien digamos, la N es chica en cuanto a las respuestas que tenemos, la tendencia se ve claramente, es algo que yo intuía, pero bueno, esto me apoya un poquito más en este sentido, y que es que menos del 25% usa de manera sistemática esta clasificación porque es un tanto engorrosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿por qué es importante la tromboprofilaxis? Porque la mayoría de las complicaciones quirúrgicas y de la mortalidad se producen muchas veces por tromboembolismo. Y nosotros no estamos haciendo tromboprofilaxis en más del 75% de los casos, de acuerdo a esto. No se utiliza. Entonces, bueno, ahí tenemos una causa que es prevenible y que eventualmente no se está viendo, ¿verdad? Y luego presentamos 4 casos clínicos para ver cómo clasificarían los colegas a cada paciente. Y con una simple pregunta que es, ¿cómo clasificaría a la paciente? ¿Con riesgo bajo, moderado o alto? Presentamos 4 casos y estos fueron los aciertos que tuvieron los médicos. Vemos que acá había 2 pacientes de riesgo moderado, el primero que 81% acertó y el último con el 59% acertó. Bueno, fue como más fácil acertar en esta parte, no sé si es por un sesgo estadístico, básicamente, pero en el caso riesgo alto, acá solamente el 10% acertó que este paciente era de riesgo alto, o sea que es una preocupación, ¿no? Es una preocupación. Muy bien, entonces como conclusión, el aprendizaje automático supervisado para la evaluación de riesgo es factible de implementar. La inteligencia artificial es una herramienta práctica para mejorar la elegibilidad de los pacientes, identificar factores de riesgo y prevenir complicaciones. AERA 10 tiene una precisión del 97.3% y puede ayudar al proceso de toma de decisiones al tiempo que reduce los riesgos y los costos. Actualmente estamos llevando a cabo un trabajo prospectivo, así que los invito a participar al que les interese y al que le interese probar el sistema. ¿De qué se trata? También se pueden registrar en la página era10.com.ar o contactarme directamente por las redes o contactarme por WhatsApp directamente. Así que, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Quedo Muchísimas abierto a las gracias, preguntas. doctor. Les invito al público si quieren compartir preguntas por el chat. Mientras tanto, te hago alguna pregunta de mi parte. Te consulto, me quedó la duda de cómo clasifican, Sí. o sea, el valor verdadero, digamos, o el estándar de referencia, el ground truth, de cuál era el riesgo del paciente. Si es como algo que después de la cirugía, según las complicaciones que hubo, o cómo es que vos comparás el desempeño del algoritmo, digamos, cuál era la etiqueta verdadera de referencia del riesgo del paciente. Perdón, ¿estamos hablando de los casos clínicos? Sí, del dataset Sí, de sí, 1200. claro, yo ya tomé casos que tengo de mi dataset directamente ya etiquetados, básicamente. Seleccioné esos casos clínicos para ver qué es lo que los médicos elegirían en cada caso, digamos. Básicamente casos es para los que ya se sabía el riesgo. Claro, exactamente, para los cuales ya se sabía el riesgo. Y lo importante de notar acá es que
solamente yo puse los datos positivos, es decir, no toda la evaluación exhaustiva de la historia clínica. O sea, básicamente te estoy diciendo, los factores de riesgo son esto, esto y esto, los datos positivos. O sea, con una forma súper simplificada y obvia, ¿no? Que muchas veces se nos escapa digamos, en la práctica, porque una de las ventajas que tiene recabar la información a través de que el paciente nos brinde esa información de antemano, digamos, es que no tenemos que hacer 50 preguntas diferentes para tener una historia clínica exhaustiva, lo que nos lleva un tiempo enorme en la atención de los pacientes. No sé si se entiende. Claro. Eso. Uh-huh. Acá por el chat, Federico pregunta si los pacientes de riesgo alto entonces es que tuvieron eventos confirmados. ¿O qué los califica como alto riesgo? No. A ver, una cosa es el análisis retrospectivo para hacer, digamos, el scoring. Pero ya desde lo prospectivo, esto es un scoring que es pronóstico. De manera que nos va a decir que de acuerdo a la situación en que se encuentre ese paciente y cuáles son los factores predictores que tenga, la combinación de los factores predictores que tenga, es el riesgo que va a tener ese paciente de tener una complicación. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, con eso cerramos entonces lo que fue este bloque. Muchísimas gracias Federico y Williams por su colaboración. Un placer Un tenerlos placer. con nosotros participando. Si quieren pueden, bueno, están sus correos en la presentación, así que cualquier otra duda Genial. que el público pueda tener, los puede contactar por ese medio.